hermanas, hoy veremos otro rasgo de carácter de nuestro Señor Jesús en la mujer, y es que nuestro Señor Jesús fue sumiso, como lo podemos ver en los siguientes pasajes. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, Juan 4:34. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, Juan 5:30. Se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Mateo 26:39. ¿Quién de nosotras se somete así? Tú y yo decimos, como decía Cristo, que su comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él nos envió a hacer. O decimos, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta porque no hago lo que quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. O cuando estamos pasando por sufrimiento decimos, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Nuestro Señor Jesús se sometió a su Padre Celestial cuando estuvo aquí en la tierra. Él nos mostró el camino. En todo el Nuevo Testamento, los casos donde la palabra someter aparece, la palabra se traduce en la palabra griega upotazo. Upo significa debajo y tazo significa organizar. Esta palabra tiene una raíz que se traduce sujeto y sujeción. El significado por completo de la palabra es obedecer. Poner debajo, estar sujeto, someterse a sí mismo, o a poner en sujeción, bajo, estar bajo la obediencia o ser obediente. La palabra se usó como un término militar que significa organizar las divisiones de tropas de un modo militar bajo el mando de un líder. Esta palabra es una maravillosa definición de lo que significa someterse a Dios. Significa organizar uno mismo bajo el mando del punto de vista divino, en lugar de vivir de acuerdo con la antigua forma de vida pasada en un punto de vista humano. Es un proceso entregando nuestra voluntad a la de nuestro Padre. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la sumisión a las potestades superiores. Esto hace referencia a los principios establecidos que Dios ha ordenado en nuestro mundo, el gobierno y los líderes, cualquiera que sea su capacidad, que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros en esta tierra. Pasajes que enseñan este principio son Romanos 3, 1 al 7. Dios no pide que obedezcamos a nuestras autoridades porque Él nos ha puesto. Hebreos 13, 17, 1 de Pedro 2, 13, 14, Tito 3, 1. El principio es que estar en obediencia a la autoridad sobre nosotros, independientemente de cuál sea la autoridad, traerá una bendición temporal en tiempo real, aquí y ahora, y para el creyente la recompensa más adelante. La máxima autoridad es Dios y Él delega autoridades a los demás. Por lo tanto, con el fin de someternos a Dios, nos sometemos a las autoridades que Él ha colocado sobre nosotros. Tú te darás cuenta que no hay advertencia que distinga entre una autoridad buena o mala, o incluso una autoridad justa o injusta. Simplemente debemos humillarnos y obedecer como para el Señor. También se nos dice que nos sometamos a Dios, Santiago 4:7. En Efesios leemos que los cristianos han de someterse unos a otros en el temor de Cristo, Efesios 5:21. También leemos que la esposa debe someterse a su marido como para el Señor, y el esposo debe amar a su esposa, Efesios 5:22 al 25. El apóstol Pedro escribe: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, 1 de Pedro 5:5. El tema aquí es de humildad. Uno no puede someterse a Dios sin humildad. La obediencia requiere que nos humillemos para rendirnos a la autoridad de otro, y se nos dice que Dios resiste al orgulloso, lo opuesto de la humildad y la arrogancia que promueve el orgullo. Por lo tanto, tener un corazón humilde y sumiso es una elección que hacemos. Esto significa que como creyentes nacidos de nuevo podemos hacer una elección diaria para someternos a Dios por la obra del Espíritu Santo, que hace nosotros de conformarnos a la imagen de Cristo. Dios usará las situaciones de nuestra vida para traernos la oportunidad de someternos a Él. Romanos 8, 28 y 29. Luego el creyente acepta su gracia y provisión para andar en el Espíritu y no a la manera de la vieja naturaleza. Esta obra se logra eligiendo el dedicarnos a la palabra de Dios, y desde ese momento que nacemos de nuevo en Cristo tenemos todas las provisiones que necesitamos para llegar a ser un creyente maduro. Sin embargo, tenemos que hacer la elección para aprender sobre estas provisiones a través del estudio de la palabra y aplicarlos a nuestro diario caminar. Tenemos que elegir al someternos a Dios por el proceso de aprender con el fin de crecer espiritualmente, como tan acertadamente el apóstol Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3:18. Dios no nos pide que nos sometamos porque Él es un tirano, sino porque Él es un Padre amoroso y sabe lo que es mejor para nosotras. Las bendiciones y la paz que obtenemos para rendirnos humildemente y someternos diariamente a Él son un don de la gracia que no se puede comparar con nada en este mundo. Así como Jesús dependía por completo del Padre para todas sus acciones, la sumisión fue su forma de vida. Así nosotras sometámonos a Cristo y dependamos de Él.